Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Volvemos a Funche Caribeño como todos los viernes a las 6 de la tarde transmitiendo de forma original en San Juan de Puerto Rico por las plataformas del Pozo Antillano y de forma simultánea a través de Radio Raíces en San Sebastián del Pepino. Como todos los programas estelares que hemos estado teniendo en las últimas semanas, hoy tenemos uno que es lindísimo con el compañero Sergio Rodríguez, académico de buena tinta, de buen número de la hermana República de Venezuela, y con la distinguida amiga casi eterna, Premio Nacional Blanca Canales, Wilma Reverón Collazo. Bienvenido a ambos. Muy buenas noches a todos y todas y todes. Y un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Chévere. Saludos, Sergio. Buenas noches, muchas gracias por la invitación al programa. Esperemos cumplir con las expectativas que estás creando. Bueno, tenemos que tener muchas expectativas porque Sergio lleva unos días visitándonos. Rodríguez Alfenstein, que es un apellido de Barlovento, es un apellido de Barlovento allá en Venezuela, pero ha estado aquí hablando en Puerto Rico en esta semana sobre comercio internacional, la República Popular de China y nosotros acá en el Caribe, en América Latina. Pero nosotros queríamos hablar de otras cosas en estos días con él, que es entender Venezuela. Wilma Reverón, como pasada copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano y como alguien que le ha dedicado toda su vida a la lucha, y sobre todo cuando yo era una persona más pequeña, cuando trabajamos en las Naciones Unidas, también tiene una mirada sobre Venezuela y el alcance de eso para nosotros acá en Puerto Rico. Por lo tanto, podemos hablar de China ahorita, pero lo más interesante es tener de primera mano un compañero venezolano que nos explique un poco de cómo está la cosa en Venezuela, porque mucho ha cambiado. Ya Juan Guaidó no es declarado o no es reconocido por casi nadie como presidente alterno. El gobierno de Nicolás Maduro se ha consolidado y tiene negociaciones en paralelo con los Estados Unidos y viene un proceso ahora electoral encaminado en Venezuela. ¿Cómo está la cosa en Venezuela, Sergio? Bueno, la situación evidentemente es distinta a la de hace 4 o 5 años atrás, en que pasamos lo peor. Yo creo que ya pasamos lo peor. Los problemas no están solucionados, el bloqueo de Estados Unidos continúa, las sanciones de Estados Unidos continúan, los intentos de Estados Unidos por derrocar al presidente Maduro continúan, solo que la situación interna de Estados Unidos ha obligado a buscar un acercamiento con el gobierno de Venezuela por las necesidades energéticas que se han creado a partir de la guerra en Ucrania. Por otro lado, también la resistencia del pueblo venezolano ha llevado a que los planes que se han intentado y que son planes de Estados Unidos ha hecho gala de utilizar todos los recursos de su gran arsenal, intentos de invasiones militares por mar, intentos de invasiones militares por tierra, intentos de asesinato del presidente de la República, intentos de quebrar la Fuerza Armada, sabotajes a la industria eléctrica, sabotajes a la industria petrolera, bloqueo de las comunicaciones marítimas en el Mar Caribe para evitar que lleguen barcos con medicinas y alimentos a Venezuela, intento de golpe de Estado, intento de asesinato del presidente, es decir, alianza de la oposición con la delincuencia organizada para producir desmanes en Caracas y otras ciudades. En fin, lo han intentado todo, casi todo, y todo eso ha fracasado. En esa medida han entendido, bueno, me faltó aislamiento internacional, creación de primera vez en la historia que se crea un organismo multilateral como el Grupo de Lima, que se crea para derrocar un gobierno. Nunca se había creado específicamente un
un organismo multilateral con el objetivo de crear un gobierno, de crear un grupo, un organismo multilateral para derrocar un gobierno. Bueno, todo eso ha fracasado y en esa medida a Estados Unidos, además presionado por la situación internacional, por la situación global, en el marco de la guerra de Ucrania, como dije anteriormente, se ha visto obligado a acercarse a Venezuela para hacer los amagos de la búsqueda de una solución, pero que en realidad es una búsqueda de la solución de sus problemas, no de los problemas de Venezuela. A Estados Unidos no le interesa solucionar los problemas de Venezuela, sino que lo que le interesa es derrocar al gobierno de Venezuela. Y ahora están intentando, entonces lo que han descubierto, que lo podrían haber visualizado hace muchos años, que es que si logran crear una gran coalición opositora, es legítimo que opten en las elecciones y poder ganar las elecciones y acceder al poder. En eso están ahora, en la búsqueda de una gran alianza opositora que pueda enfrentar al chavismo en el próximo año. Gracias por esa intervención, Sergio. Estamos aquí en el programa Fuche Caribeño, como todos los viernes a las 6 de la tarde desde San Juan de Puerto Rico y en San Sebastián del Pepino. Y te escuchamos, entendemos lo que nos has explicado del cambio de política pragmática por Estados Unidos, petróleo, y por otro lado un proceso electoral que ellos avalan. Wilma, ¿dónde hemos estado nosotros en estos últimos años? Desde Puerto Rico, colonial, con todos esos problemas, pero que hemos reconocido la importancia de Venezuela para muchas cosas que se hicieron a principios de la década del 2000 y la segunda década del 2010. ¿Cómo estamos aquí en Puerto Rico en relación a Venezuela? Pues mira, la izquierda puertorriqueña es absoluta y total e incondicionalmente solidaria con Venezuela, con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros, en la medida que hemos podido, hemos tenido un activismo en Puerto Rico para denunciar precisamente lo que acaba de describir Sergio, de que Estados Unidos ha utilizado absolutamente todos los instrumentos a su alcance para tratar de doblegar y derrocar al gobierno bolivariano de Venezuela. Precisamente yo escribí un artículo sobre eso, donde resumí básicamente lo que Sergio describió en términos de que no han parado de buscar formas de hacerle daño al gobierno bolivariano de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro. Y el hecho de que Venezuela haya tenido la capacidad de resistir, que haya tenido al pueblo a su lado, que haya podido seguir contra viento y marea con muchos de los proyectos y los planes que tenían, por ejemplo, de construcción de vivienda, con todas las limitaciones, ¿verdad? Porque hay que estar consciente de que el acceso a dinero duro en Venezuela, al gobierno de Venezuela, se le se le ha impedido durante las últimas décadas en términos de conseguir créditos y poder financiar obras dentro de Venezuela. Y eso, pues obviamente va a incidir en la capacidad que tenga el gobierno para poder cumplir todos los objetivos de la revolución del socialismo del siglo XXI, en términos de poder proveer los mejores servicios de salud, de educación, de vivienda, de empleo pleno para toda la población. Pero a pesar de todas las dificultades, Venezuela sigue ahí en pie. Yo recuerdo cuando ganó el presidente Hugo Chávez, y después se empezó a formar lo que se conoce como la CELAC hoy en día. Para mí fue bien emocionante porque yo entendía que América Latina había logrado una independencia política que estaba coja porque no había podido lograr su soberanía económica
y con eso es que Estados Unidos ha podido intervenir, sabotear y tratar de controlar los gobiernos en América Latina. Al surgir entonces la posibilidad de que hubiera un bloque de América Latina donde estuvieran representados todos los gobiernos de América Latina sin Estados Unidos y Canadá, donde pudieran tomar decisiones soberanas, donde pudieran establecer pactos económicos, intercambios diplomáticos sin la intervención de Estados Unidos, pues para mí esa fue la segunda revolución más importante que se ha dado en el continente. Y a pesar de que la CELAC no ha podido despuntar con toda esa promesa que tiene de convertir un continente de 600 millones de seres humanos en uno de los que tiene una de las diversidad de riquezas naturales, minerales y de todo tipo, poder convertir a ese continente en esa patria grande que todos hemos soñado juntamente con nuestros hermanos y hermanas de América Latina, pues ese triunfo de Chávez, esa revolución del socialismo del siglo XXI, pues fue un parteaguas en la política. Y el hecho de que en América Latina en las últimas décadas, si bien es cierto que cuando suben gobiernos de izquierda, siempre se enfrentan en algún momento con de verdad el sabotaje de todo lo que intentan hacer. Lo hemos visto que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en Uruguay, lo que ha pasado en Bolivia, pues el hecho de que aún contra toda esa adversidad, hoy en día Venezuela se mantiene firme en sus posiciones y se mantiene un gobierno tratando de implementar ese sueño de la patria grande y del socialismo del siglo XXI, pues eso es un triunfo de por sí, aunque podamos pensar que no hemos logrado todo lo que queremos, pero está la zapata ahí para hacerlo. Bien, gracias a Wilma. Es muy curioso, Sergio. Yo sé que tú vienes de un país soberano y tú ejerces soberanía cuando te desplazas a China para hacer los proyectos de investigación u otros que hayas hecho allá. Pero nosotros no venimos de un país soberano, pero no las vivimos. Es una expresión de los jóvenes aquí, vívetelas. Nosotros no las vivimos y lo pasamos con nuestras limitaciones lo mejor posible. Y tengo que destacar esto porque escucho a Wilma Reverón, que es posiblemente una de las personas que más le ha dedicado a las relaciones internacionales desde el independentismo y desde lo que es la soberanía, de los distintos niveles de soberanía desde la izquierda puertorriqueña. Y en ese sentido, pues, hacemos con lo que tenemos mucho. Pero es muy curioso porque nosotros tenemos esta relación complejísima con Estados Unidos, que es muy, somos colonia, pero es todavía más compleja porque es una relación de dominación y de resistencias múltiples. ¿Okay? Por lo tanto, ustedes tienen agresiones militares de la CIA, de los mercenarios. Nosotros tenemos otro tipo de agresión que es lo que nos mantiene en esta relación de 124 años. Cuando yo te escucho a ti hablar de todo lo que es haber sostenido el proyecto de bolivariano, socialista bolivariano, se dice pronto, pero sostenerlo es vivir con una calidad de vida que se fue menguando para todo el mundo, vivir con las preocupaciones de los bloqueos, de las intervenciones, etcétera. ¿Cómo se logra eso en un mundo que ha dejado de ser bipolar, que han pretendido hacerlo unipolar y que lo que sería más democrático es que fuera un mundo muy multipolar? ¿Cómo se logra sobrevivir? Te doy como un ejemplo que a nosotros nos encantó en Puerto Rico. Cuando bloquearon todo, que llegaron los barcos cargueros de petróleo iraníes. ¿Te acuerdas de aquella etapa que habrá sido ya hace 2 años? Y era una forma de romper el bloqueo y entonces a ver a lo que se atrevían los americanos. ¿Cómo uno puede sobrevivir las agresiones que son militares? Nosotros no tenemos esa noción, salvo la del 98, pero tenemos otras formas de agresión que son continuas, que son de mucha manipulación, etcétera, etcétera. Bueno, ha sido necesario aprender
aprender a luchar contra el bloqueo, a aprender a luchar contra las sanciones. Un ejemplo claro por eso que tú dices de los barcos. Cuando empezamos a recibir los barcos iraníes, hacíamos eso que tú decías. Desde que los barcos salían de Irán, ya nosotros estábamos contando, faltan 60 días, faltan 59 días, hacíamos publicidad, y eso permitía en alguna medida también que Estados Unidos le diera seguimiento a los barcos, y era un riesgo muy grande la posibilidad o no de la llegada de los barcos, porque ya se tenía información de que bloqueaban los barcos, bloquearon barcos en las fuerzas navales de la OTAN que estaban en el Caribe, bloquearon barcos y les impidieron llegar a Venezuela. Entonces, por ejemplo, un aprendizaje fue que ahora el viaje de los barcos iraníes a Venezuela se hace en absoluto secreto. Los barcos salen de Irán, apagan el transpondedor y siguen una ruta que no es posible seguir por los satélites. Y en Venezuela no se sabe, y en Venezuela se sabe cuando el barco ya está atracando en el muelle prácticamente. O sea, no hay ninguna información respecto del viaje de los barcos. Después, por ejemplo, hemos tenido que aprender también a hacer trasvase de petróleo en alta mar. O sea, nuestros barcos salen de Venezuela, se juntan con otro barco en alta mar y se les trasvasa el petróleo. Claro, esa operación la tenemos que pagar nosotros y por tanto el ingreso es menor en cuanto al precio del barril, el ingreso que tiene Venezuela. Pero también han ocurrido otros hechos interesantes, como por ejemplo, aunque les parezca extraño, Venezuela por primera vez en su historia está produciendo. Venezuela era un país cuya economía se sustentaba en la importación de todo, porque como había grandes recursos del petróleo, todo se compraba en el exterior y en el país no se producía nada. Nosotros hemos tenido que aprender a producir y ya hoy estamos cerca del autoabastecimiento en una muy buena cantidad de productos, de manera que en los próximos años nosotros nos vamos a autoabastecer en materia agroalimentaria. Ha habido también que flexibilizar una serie de cosas, porque incluso hay gente que observa desde el exterior y se confronta con Estados Unidos en el papel y saca muchas conclusiones que en el terreno es muy difícil de sacar, porque la gente no tiene una dimensión real de lo que es el bloqueo. Por ejemplo, nuestros diplomáticos a veces cobran cada 8, cada 10 meses, porque ningún banco del mundo trabaja con Venezuela. Entonces nosotros tenemos que llevar el dinero cash. Y entonces llevamos el dinero cash a un país amigo y de ese país amigo hay que ir a buscarlo en vehículos. Por ejemplo, nosotros teníamos una cuota de vacunas del mecanismo COVAX de Naciones Unidas y teníamos que pagar $119 millones por esas vacunas y no lo podíamos pagar porque nosotros no teníamos posibilidad de usar un banco para pagarlo, y por eso en Venezuela la vacunación empezó más tarde, salvo por las vacunas rusas y chinas que recibimos y las cubanas, pero la vacunación masiva empezó mucho más tarde que en casi toda América Latina porque no podíamos pagar. No sé, te puedo seguir poniendo ejemplos. A mí se me dañó mi nevera y la tuve paralizada 15 días porque no había repuesto. Entonces, el tema del bloqueo, que según Estados Unidos se hizo para afectar al gobierno, es falso. Lo dijo el señor John Bolton, que se trataba de provocar sufrimiento al pueblo venezolano. Y cuando se habla de producir sufrimiento al pueblo venezolano, se está hablando de producir sufrimiento a los chavistas y a los no chavistas. Entonces, ahí hay un masoquismo de un sector de la población que clama porque se incrementen las sanciones contra Venezuela, pero reclama porque ocurren esas sanciones. Entonces, lo que ha estado ocurriendo es que
esa lógica, diría yo, suicida, o esa lógica que no conduce a nada y que hacía que el país se hundiera cada vez más, la situación económica fue terrible en los años 16, 17, 18, hasta el 19. Comenzó a haber sectores de la oposición que se empezaron a dar cuenta que las políticas que estaban llevando a cabo no iban a conducir a nada, y entonces se empezaron a desgajar de la matriz de control de Estados Unidos y a tomar decisiones de incorporarse al proceso democrático, al proceso institucional en Venezuela, y eso fue mermando el apoyo de la oposición, tanto en la ciudadanía como en los propios sectores dirigentes de la oposición. En el plano internacional eso también se verificó al mismo momento que se estaban produciendo cambios en los gobiernos de varios países, en México, en Argentina y otros países, bueno, más recientemente en Colombia, en Brasil, pero también en Honduras y otros países que fueron renunciando a seguir formando parte del Grupo de Lima y del cerco diplomático que se le estaba produciendo a Venezuela. Se le generó un verdadero problema a la Unión Europea, que no sabía cómo salirse del lío en que se habían metido, igual que en Ucrania, que por seguir ciegamente las políticas de Estados Unidos, hoy están maltratando a su propia población. Bueno, aquí ocurrió algo similar con respecto a Venezuela, y hoy hay varios países europeos que ya nuevamente han enviado sus embajadores a Caracas. De manera que en el plano internacional se comenzó a generar una situación nueva. En el plano económico también se empezó a generar una situación nueva, y en el plano institucional. Entonces fue todo un aprendizaje que nos ha llevado a sobrevivir, a resistir y a estar enhiestos, a estar parados de cara al futuro. Es muy interesante esta conversación, y sobre todo para nuestro público aquí en Puerto Rico, desde una mirada de un compañero venezolano que no solo por sus razones académicas, sino por sus razones de diario vivir. Se ha vivido todo este proceso y no hay forma que no las charles, ¿entiendes? Lo que tú nos cuentas es la veracidad. 15 días sin nevera, eso en Puerto Rico sería intolerable, pero es real cuando no tiene... Cuando María tuvimos meses sin nevera. No, sí, pero nevera dañada porque no había un reemplazo. Sí, o sea, es un poco... El pragmatismo en Puerto Rico lo veo de otra forma, pero es bueno escuchar esa historia. Yo creo que esto que nos trae a ti es una lección muy interesante de Venezuela. Yo en un momento dado, cronológicamente, iba a los eventos de los fake news, de las noticias falsas, como se fueron construyendo a partir de, creo que fue el febrero 22 o febrero 14 del año 2017, que es cuando las guarimbas aquellas marcaron un proceso y que eventualmente nos lleva a todo esto con Juan Guaidó. Nosotros hemos estado ahí, hemos estado de muchas formas, y la solidaridad de Puerto Rico se ha manifestado de muchas formas, y yo voy a dar unos ejemplos, pero me gustaría que Wilma abordara. Cuando se puso más duro contra Cuba, porque el modelo de Venezuela de proclamar un presidente, después lo quieren replicar en otros lados. ¿Cómo? Y esto es un debate larguísimo. El verano del 2019, no sé, Wilma, si has leído lo que escribí recientemente, cuando se dio en Puerto Rico, después lo quieren replicar en Cuba. Un año después, en el 2021, julio 21, 22, en Cuba, julio 14, que quieren replicar la idea de que los cantantes de reggaetón dirigen la marcha, esto y lo otro. Nosotros hemos estado ahí con distintos niveles de solidaridad sobre el pueblo de Cuba, sobre el pueblo de Venezuela. Recuérdate que nos cerraron el consulado. Aquí en Puerto Rico había un consulado que era muy activo en Puerto Rico y no lo cerraron. Así que, Wilma, cuéntanos cómo ha sido nuestra solidaridad, las cosas concretas que se hicieron aquí, porque también es bueno que la gente en Puerto Rico, más la gente que nos va a ver desde Venezuela, sepan que en Puerto Rico, independientemente de la relación colonial, no nos hemos quedado nunca de cruzados de brazos y hemos hecho muchas cosas por expresar nuestra solidaridad. Bueno, para empezar,
un poco comparando con lo que sucedió con Cuba. Una vez se alza el bloqueo, se prohíben los viajes a Cuba, y en Puerto Rico los compañeros y las compañeras hicieron lo que hubiera que hacer para llegar a Cuba. Por ejemplo, hubo un momento dado en que para ir a Cuba había que hacer un viaje, pues eso le sucedió a nuestro líder Juan Maribra, que para poder llegar a Cuba tuvo que hacer un viaje a Francia, estar unos días en un banco con un periódico esperando que se le acercara a alguien que le iba a decir entonces que fuera a la embajada de Checoslovaquia, y de Checoslovaquia entonces iba a viajar a Cuba. Así que los puertorriqueños hemos vivido lo que es el bloqueo de nuestros hermanos latinoamericanos y lo hemos buscado la forma de combatirlo. O sea, los puertorriqueños se supone que no viajemos a Cuba al día de hoy, y uno se arriesga a que le impongan multas por estar viajando a Cuba, pero eso no ha parado la cantidad de hermanos y hermanas puertorriqueños que van a Cuba por distintos motivos, por motivos de solidaridad, como es la Brigada Juan Ríos Rivera, que gestiona el Comité de Solidaridad con Cuba, como es los viajes para los distintos eventos. Recientemente estuvo el evento de los intelectuales, donde fue una buena delegación de Puerto Rico. Y asimismo hemos tenido la experiencia de tener esa relación de toma y dame con Venezuela, que no se ha detenido en ningún momento. Y en los momentos difíciles en que ha habido que buscar maneras de ayudar a los hermanos y las hermanas venezolanas, pues se ha buscado la forma de ayudarlos. Como mencionó Daniel, nosotros éramos muy cercanos al consulado de Venezuela, y hacíamos actividades de apoyo a la revolución bolivariana. Nos atacaban los opositores de la revolución venezolana, se aparecían en las actividades a tratar de interrumpirlas, a insultarnos, pero eso nunca detuvo ni ha detenido al día de hoy esa solidaridad. Es bien importante, ¿verdad?, que en Venezuela existe un comité de solidaridad con la independencia de Puerto Rico que preside el hermano y amigo José Ignacio Jiménez, que hay la Embajada de Venezuela en un momento dado era la sede para hacer las actividades una vez se veían las vistas del caso de Puerto Rico en Naciones Unidas. Pues en la Embajada de Venezuela se organizaban las recepciones para los delegados del comité para compartir, se hicieron exposiciones de artistas puertorriqueños y venezolanos conjuntamente en la Embajada de Venezuela. O sea que no ha habido ningún momento a través de estas últimas décadas donde ese compartir, esa hermandad se haya detenido de forma alguna. Al contrario, los puertorriqueños hemos hecho todo lo posible de estar lo más cerca posible y lo más solidario posible con los hermanos y las hermanas del pueblo de Venezuela. Esto, en ese sentido, pues usted debe saber, Sergio, que Simón Bolívar durmió unas noches en Vieques. Yo no sé si fueron muchas o poquitas, pero en Vieques estuvo Simón Bolívar. Y nosotros intentamos en esta etapa del siglo XXI ser solidarios. Esta parte de la conversación, y le agradezco a los dos haber llegado hasta esta parte, ha sido chévere porque es un poco, muchas veces, Sergio, simplemente se reproduce la falsa noticia o la noticia que distorsiona o la noticia negativa sobre Venezuela, y escucharte de ti unas cosas es importante, pero también escuchar a Wilma, que nos habla entonces de lo que se hace en Puerto Rico, que se invisibiliza en los sistemas mediáticos. Muchos de los artistas puertorriqueños, curiosamente, están casados con venezolanas. Te puedo nombrar 3 inmediatamente.
desde Chayanne, desde Andy Montañez. Andy Montañez, Wisin, creo que es Wisin o Yandel, uno de los dos está casado con una venezolana, Chayanne, bueno, Chucho Avellané, creo que también. el Guayna está casado con Lolo o Lelo, Lele Pons. Y entonces pues llega un punto de que tenemos muchas veces, salvo la compañera Priscila, creo que se llama la esposa de Andy Montañez, que tiene una versión distinta, pero las otras versiones no son muy favorables. Por lo tanto, hablar esto es interesante para nosotros aquí en Puerto Rico y para la gente que nos está escuchando. Ahora bien, vamos a cambiar un poco porque hay cosas que Sergio nos puede ayudar para entender. Y Wilma también. ¿Cómo está el mundo en la polarización que estamos viviendo hoy? ¿Cómo está el mundo, Sergio? Perdona. Puedes apagar tu micrófono, Wilma, un ratito en lo que habla Sergio. Dinos, Sergio, ¿cómo es el mundo ahora? El mundo que tú te enfrentas a nivel de relaciones internacionales y el que debemos conocer en Puerto Rico. Bueno, es un mundo muy complejo. Es un mundo en reconstrucción. Han ocurrido dos eventos trascendentales en la humanidad, en la historia de la humanidad en los últimos años, que han generado un parteaguas con respecto a lo que se vivía en el pasado. Lo primero fue la pandemia, porque la pandemia puso en evidencia todas las falencias del capitalismo, la incapacidad del capitalismo de enfrentar y solucionar un problema frente a un enemigo que era de todos, porque el virus atacaba a pobres y ricos, blancos y negros, africanos y asiáticos, americanos y europeos, y sin embargo la humanidad no fue capaz de ponerse de acuerdo para enfrentar la pandemia, mostrando las grandes falencias que tiene el sistema, en el sentido de que, bueno, hay que acordárselo el año 20, cuando el problema era conseguir máquinas de oxígeno y conseguir guantes y tapabocas, etcétera, y eso tenían acceso los que tenían dinero, y los que no tenían dinero se morían. Y después vinieron las campañas de vacunación, aparecieron las vacunas, vinieron las vacunaciones y nuevamente, hoy todavía en este momento tenemos países africanos que se vacunaron al 30 o al 40%, en este momento, cuando ya pareciera que la pandemia está desapareciendo. Por otro lado, también la pandemia mostró que aquellos países que tenían sistemas de salud estatales fuertes pudieron resistir mejor la pandemia, de manera que mostró que esa supuesta falacia de que la privatización, que la salud privada es mejor que la salud pública, también quedó en evidencia como una mentira, como algo falso. Entonces yo creo, y por otro lado también mostró la incapacidad de la Organización Mundial de la Salud de resolver el problema, de enfrentar y resolver el problema, porque finalmente la Organización Mundial de la Salud se rindió a la lógica de los laboratorios que no estaban pensando en la salud humana, sino en hacer negocio. Entonces, la pandemia puso en evidencia todas las falencias del mundo actual, toda la incapacidad del capitalismo para enfrentar un mal que afectaba a todos, y eso fue generando condiciones, creo yo, en muchos pueblos de toma de conciencia, en el sentido de que las cosas hay que cambiarlas. Y después vino el segundo fenómeno, fue el de la guerra, el de la última etapa de la guerra en Ucrania, una guerra que comenzó en el año 2014 y frente a la cual el año pasado, hace exactamente un año, Rusia se vio obligado a actuar para evitar un genocidio mayor del que estaba ya ocurriendo, pero nuevamente se mostraron otras costuras del sistema que muestran su incapacidad de resolver este tipo de problemas. Naciones Unidas ha sido totalmente incapaz de hacer su papel, y es normal que así sea. Cuando el secretario general es un hombre de la OTAN, es imposible suponer que Naciones Unidas pueda jugar un papel. La Organización Mundial del Comercio no tiene ninguna razón de existir cuando casi el 30% de la población mundial vive bajo sanciones y bloqueos. Ya hemos visto
la falencia de la Organización Mundial de la Salud. En la Interpol, por ejemplo, el jefe de la Interpol es un general emiratí que está acusado en su propio país por violaciones de los derechos humanos y ese es el hombre que dirige la Policía Mundial. Es decir, el sistema de Naciones Unidas, las Naciones Unidas es un circo que ya no tiene ninguna razón de existir tal como está, y eso también es expresión de una crisis de la estructura del sistema internacional emergido del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es mucho más profundo y mucho más largo de explicar cuál es la conflictividad global y lo que está ocurriendo y cómo se manifiesta la construcción de un mundo nuevo. No tenemos espacio ni tiempo aquí para hacerlo, pero hoy están emergiendo una serie de elementos que muestran la viabilidad y la posibilidad de construir un mundo distinto, que además en el caso de los éxitos de China muestran que es posible un modelo alternativo de desarrollo que ponga en el centro de la vida humana, que ponga en el centro la vida humana, que ponga en el centro la naturaleza, que ponga en el centro el desarrollo, con un control por parte del Estado de los elementos fundamentales de la construcción, de la generación de recursos para solucionar los problemas más importantes de la humanidad. Entonces, yo decía en una conferencia el martes pasado, yo decía que estamos inmersos en la cotidianidad, en los conflictos cotidianos que todos tenemos en nuestros países, en la necesidad de la sobrevivencia cotidiana. No nos damos cuenta que estamos viviendo en el centro de un tsunami multidiverso, porque está en crisis, por un lado, la democracia creada en Grecia hace 2500 años está en crisis, o sea, esa es una crisis. Después está en crisis el sistema capitalista creado hace 300 años a partir de la revolución industrial en Inglaterra y la revolución en lo económico y la revolución francesa en lo político. Pero también estamos, que es un proceso de 300 años, pero también está en crisis el modelo que emergió de la Segunda Guerra Mundial y que se estructura en el sistema de Naciones Unidas, en esta idea de que el Atlántico Norte es el centro del planeta y que sobre el Atlántico Norte gira toda la política de dominación mundial, y que hoy está claramente demostrado que no es así. Por tanto, ese sistema de 80 años también está en crisis. Está en crisis el sistema que emergió del fin de la Guerra Fría, la desaparición de la Unión Soviética, el fin del mundo bipolar, frente a un mundo hoy que avanza, dicen algunos, hacia la multipolaridad, de manera que ese sistema también. Entonces, cuando vemos que estamos inmersos en una situación de crisis simultánea de 4 procesos que la humanidad ha venido, fíjate, como uno que empezó hace 2500 años, otro que empezó hace 300 años, otro que empezó hace 80 años, otro que empezó hace 30 años. Y esos 4 procesos los sumas a lo que generó la pandemia y los sumas a lo que está generando el conflicto en Ucrania, entonces te vas a dar cuenta que el mundo está en un momento de ebullición estructural frente al cual todavía es muy difícil decir hacia dónde va y cuál va a ser el alcance de la transformación estructural que está ocurriendo, que apenas está comenzando y que no sabemos las dimensiones que va a tener. Eso me parece interesantísimo. Ya los otros días, cuando te escuché en una conferencia que diste en el Viejo San Juan, en el Museo de San Juan, capté estas ideas que tú dices, que es todo pasado fue como fue, todo presente es una aspiración, pero el futuro no se ve muy claro en tu forma de razonar. Pero yo voy a hacer una pregunta que a mí me parece fundamental, sobre todo para nosotros, en un mundo que no es que se esté descomponiendo, sino que se está haciendo cada vez más complejo, lo cual es interesante, porque la complejidad puede crear nuevas formas de interacción que algunas pueden ser más democráticas que las que hemos vivido, incluyendo transformar las Naciones Unidas en algo todavía más democrático y más representativo de un mundo que ha cambiado tanto. Es lo que tú hablabas los otros días cuando hablabas del valor del grupo de los BRICS, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,
que eso nos cambia. Y como explicaste en otra conferencia que me pareció muy interesante, si a la luz de la crisis de Ucrania, que eliminaron a Rusia del sistema de pagos y de intercambios llamado SWIFT, se crea un nuevo SWIFT, pues tendremos más alternativas, no solo el SWIFT controlado por el capital tradicional. Pero en esto, que es tu interlocución, que me parece muy interesante lo que dice, yo hago una pregunta sencilla, Wilma Reverón Collazo. ¿Todavía hay espacio para hablar de un Puerto Rico independiente? ¿Por qué yo digo esto? Porque por un lado, los procesos de globalización fuerzan a nuevas formas de integración, que el Estado ya no es tan relevante, sino es los intercambios económicos. Entonces, de repente, todavía nosotros no pasamos el siglo XIX y estamos en el XXI, y en el XXI aspiramos todavía a la independencia. Y en ese sentido, en Puerto Rico los debates, desde la perspectiva de la estadidad, es integrarnos económicamente a Estados Unidos, porque ese es el bienestar, la integración económica. Ellos no hablan nunca que va a haber más democracia, ellos van a ver que siempre va a haber más dinero, etcétera. Por lo tanto, Wilma, aquí con Sergio Ramírez Hauffenstein, ¿cómo tú ves eso que nosotros todavía estamos planteando algo del siglo XIX irresuelto, pero que en las locuciones de Sergio no se habla como una variable, es una variable que nosotros nos quedamos atrás? ¿Cómo la resolvemos, Wilma? Pues yo creo que hay que añadir unos elementos a toda esa complejidad que describió Sergio, y es el tema de la tecnología y las comunicaciones, y el tema del sistema monetario internacional, que un poco Sergio lo tocó muy resumidamente. Y en ese contexto es que yo entiendo que un Puerto Rico independiente es más posible que nunca. ¿Por qué yo digo eso? Siempre el eterno optimista. Lo que sucede es que cuando hablamos de integración de bloques económicos y bloques políticos, esa integración parte desde la soberanía de distintos entes de Estado, ¿verdad? Puerto Rico, como está sumergido como colonia de Estados Unidos, pues no tiene la oportunidad de integrar, de ser un miembro más de esos bloques regionales, económicos, financieros y de comunicaciones, que hoy en día se están desarrollando a pasos agigantados. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la tecnología muchas veces no la consideramos con las implicaciones profundas que tiene en el desarrollo de la humanidad, porque tenemos que estar conscientes de que la humanidad se está moviendo hacia un sistema donde cada día va a ser menos falta la mano de obra como tal tradicional del obrero, que con sus manos, sus esfuerzos, crea riqueza, sino que estamos hablando de que la humanidad se está moviendo hacia la robótica, que es la que se va a seguir utilizando cada vez más y más hacia la producción de riqueza, y eso a su vez, por un lado, tiene el daño colateral de desplazar una humanidad de trabajadores y trabajadoras que ya no van a ser necesarios para la producción de riqueza, pero a la misma vez esos trabajadores y trabajadoras, a mí no me gusta usar el término porque aquí se usa muy frívolamente, pero esos trabajadores y trabajadoras tienen que a su vez de reinventarse para buscar nuevas formas de sobrevivir y de producir riqueza, ya sea no solamente económica, sino también intelectual y cultural. Y eso, en términos de Puerto Rico yo creo que tiene un poco la ventaja y la desventaja. Obviamente ser colonia es terrible, sobre todo cuando estamos hablando del siglo XXI. Pero por otro lado, los seres humanos en Puerto Rico han tenido acceso a unas tecnologías
y a unos sistemas financieros que no están necesariamente disponibles en los países que todavía están en desarrollo. Y así que en esta pequeña isla donde nosotros vivimos 3.2 millones de puertorriqueños y tenemos ya casi 6 millones en Estados Unidos, tú puedes identificar una capacidad increíble de cuadros con todas las destrezas profesionales y tecnológicas y conocimientos para hacer grandes aportaciones en términos del desarrollo de un país. Y Puerto Rico, en la medida en que fue impactado tan severamente por el huracán María, donde casi prácticamente se destruyó la isla completa, ahí estamos viendo que se está desarrollando unas generaciones que se impactaron de tal manera, primero porque se dieron cuenta y pudieron vivir lo que es la escasez, ¿verdad? No sé, te recuerdas, Daniel, cuando tú ibas al supermercado y estaban las góndolas vacías, porque no llegaban los suministros, no llegaban los alimentos, porque siendo isla, Claro que me acuerdo. que estábamos dependiendo de que llegaran los barcos de Estados Unidos, y los barcos de Estados Unidos a su vez o no podían llegar porque todavía los puertos estaban llenos de escombros y chatarra y no se podían acercar los barcos, o simple y sencillamente la cadena de distribución se afectó de una manera bien severa y no se estaba produciendo para poder atender la demanda que se necesitaba aquí. Y yo veo en esa generación que está ahora en sus 30 y sus 40, que vivieron esa experiencia del huracán María de forma bien personal y bien dramática, que contrario a todo lo que se había estado hablando de que esos jóvenes estaban emigrando masivamente y que el país se estaba vaciando, pues mira, no, pensaban que para el 2021 hubiéramos bajado la población a 2.8 y estamos en 3.2. Y cuando uno se tira a la calle a las actividades, hay una cantidad enorme de jóvenes creativos con proyectos de autogestionarios que cada día son menos dependientes de la ayuda del gobierno y que cada día quieren tener más facilidad de conectarse, de poder llevar su producción más allá de los límites de Puerto Rico a Estados Unidos. Y esos jóvenes hoy en día son vanguardia en poder pensar en un país soberano como una necesidad de supervivencia de ellos mismos, ¿ves? No tanto por una idea romántica de lo que es la independencia, sino por una idea muy concreta de la necesidad de una patria material, próspera y sólida. Bien, estamos aquí en el programa Funche Caribeño, como todos los viernes a las 6 de la tarde, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico para el mundo entero y transmitiendo en forma simultánea para los 20 municipios de la región por Radio Raíces de San Sebastián del Pepino. Programa de lujo con Sergio Rodríguez Helfenstein, académico de línea de número venezolano, quien nos está visitando en Puerto Rico dando unas conferencias en las pasadas más o menos ya 10 días. Se queda todavía unos días con nosotros, y también con Wilma Reverón, Premio Nacional Blanca Canales 2023, que le acaban de conceder ese premio, y amiga profunda de esas amistades que uno atesora en este país. Sergio, te voy a dar un minuto para que digas algo, porque yo sé que si no explota, que en toda esa ecuación China, pero te voy a dar un minuto, es que quiero hablar de Calle 13 después, y la canción Latinoamérica, y de la música, y de salsa, y Wilma también da sus pasecitos, y ella baila, todo eso. Pero un minuto para que nos diga qué va a pasar con China, porque yo sé que esa es tu área de expertise, y hoy te he controlado no hablar de China. Cuéntanos. No tiene el micrófono. No se escucha. Prende el micrófono.
decía que tú quieres que yo hable de una civilización de 8.000 años en un minuto. Si yo lo logro, realmente me transformaría en un ser extraterrestre. Pero no, algo adelanté anteriormente en el sentido que en China se está construyendo un modelo de desarrollo alternativo, exitoso, que enfrenta dificultades como cualquier otro proceso, pero que hay una sabiduría colectiva, milenaria, hay un pensamiento de largo plazo que los occidentales no tenemos y que los ayuda mucho a visualizar el camino, eso que ellos llaman el Tao, el camino hacia la solución de su problema. Fíjate que en el año 78 tenían 450 millones de pobres y ellos se plantearon solucionar ese problema para el año 2020 y lo lograron. El año pasado eliminaron la pobreza extrema y se plantean ahora para el año 2049 eliminar todo tipo de pobreza y ser un país de desarrollo medio. Y lo van a lograr. Entonces, la observación de China desde la perspectiva occidental, inmediatista, cortoplacista, desde una perspectiva filosófica y politológica creada en Occidente para asumir determinadas verdades que se suponen que son verdades universales, eso es erróneo y por eso nos equivocamos en el análisis de China. Ellos tienen su propia filosofía, su propia ciencia política, su propia historia y a partir de eso hacen sus planes, desarrollan sus proyectos y van resolviendo los problemas que se les van presentando. Bueno, gracias por esa brevedad de 8.000 años en 2 minutos, pero importante que lo conozcan, que conozcan el trabajo de Sergio. ¿Cuántas conferencias te quedan en Puerto Rico, Sergio? Bueno, el día 3 de marzo vamos a tener una en Ponce y el 7 de marzo tenemos otra aquí en San Juan y estamos esperando que el libro salga de imprenta. Si el libro sale de imprenta en estos próximos días, muy probablemente vamos a hacer una presentación del libro en la segunda semana de marzo. Yo regreso a mi país el 10 de marzo y espero, si el libro ya salió del horno, entonces lo vamos a poder presentar aquí en San Juan en la primera semana de marzo. Bueno, pues gracias por estar aquí. Nos quedan unos minutos. Wilma, ¿verdad que la canción más linda que se ha hecho, más allá de las caras lindas de Mi Gente Negra, de May Rivera, y más allá de La Perla o Mi Música, es Latinoamérica en la versión amplia de René Pérez con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela bajo la dirección del compañero Gustavo Dudamel? ¿Verdad que esa es la canción más linda de la humanidad? Dale, Wilma, para que batees ahí sencillito y en base. No, definitivamente es una canción muy hermosa que toca el corazón de todos y todas los que nos sentimos latinoamericanos. Y eso es algo que yo estoy seguro que Sergio ha podido constatar en su conocimiento del pueblo puertorriqueño, que independientemente de ciudadanías de Estados Unidos y de banderas de Estados Unidos ondeando en los edificios públicos, este es un pueblo que su corazón es boricua, es latinoamericano, se identifica plenamente con nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas y sienten y padecen como si fuéramos como lo que somos hermanos. Hay una cosa que yo quería mencionar que se me quedó ahorita cuando Sergio habló de Naciones Unidas, que definitivamente Naciones Unidas hay que implosionarla y empezar a hacerla desde cero. Y una de las potencialidades que yo siempre me he sentido un poco frustrada que no se ha dado en Naciones Unidas es cómo ese bloque de lo que se llama el movimiento de países no alineados con 120 países miembros no ha podido coaligar una fuerza política internacional que podría dominar sin lugar a duda a esa coalición del Atlántico Norte y podría imponer los intereses del mundo en desarrollo por encima de los intereses occidentales que siempre han prevalecido en Naciones Unidas. Pero ese es uno de los grandes proyectos de la humanidad que quedan por hacer. Wilma, te doy 5 segundos para que resumas tu felicidad en Puerto Rico. Sergio Rodríguez, que vamos a terminar ahora en 5 segundos. ¿Qué nos quieres decir? No, yo quiero decir que
el libro este sobre China es mi tesis de doctorado, pero mi tesis de maestría, que lo hice hace 27 años, se llamó Puerto Rico, un caso de colonialismo en un mundo global. Ok, Sergio Rodríguez Helfenstein, de visita en Puerto Rico desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias por estar aquí. Wilma, en 5 segundos, ¿qué quieres decirnos? Premio Nacional Blanca Canales. Pues les quiero decir que me alegra muchísimo. Fui a la conferencia en el Museo de Historia con la intención de saludar a Sergio y conocerlo personalmente, pero no tuvimos que ir antes de que terminara y no tuve la oportunidad. Pero hermano, estamos aquí. Un abrazo siempre solidario. Bueno, pues a nombre del POS Antillano, el cual me honro en dirigir, y del equipo de trabajo, Adrián Siaca Pérez en San Juan en los controles, Alejandro Ortiz Arraiza en la producción general, Víctor y Robertito Rivera en San Sebastián de Pepino a través de Radio Raíces, y el genio del espectáculo, Ramón Edwin Colón Prats, también allá en San Sebastián. Gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias a toda la gente que nos ha escuchado en todos los formatos que salimos. Estaremos mañana sábado a las 2 de la tarde, como de costumbre, en el Club de Lectores, y el lunes a las 6 de la tarde en Cultura 7D. Nos despedimos por hoy. Muchas gracias a Sergio por estar con nosotros. Muchas gracias a Wilma por estar con nosotros. Y seguimos en el Funche Caribeño. Hasta entonces. Gracias. Un placer.